A veces, los eventos que parecen estar desconectados tienen un significado profundo. Es como si el universo estuviera creando patrones invisibles entre las personas. ¿Y si los encuentros que cambian tu vida no son casualidades? ¿Y si algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar cuántas veces la vida intente separarlas? Reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez conociste a alguien y en el momento en que sus ojos se cruzaron con los tuyos, sentiste una conexión inexplicable? No era simplemente atracción ni una simple afinidad. Era algo más profundo, como si ya se conocieran de antes, desde siempre. Puede que esa persona haya permanecido en tu vida o haya desaparecido tan rápido como llegó, pero algo seguro: ese encuentro no fue algo trivial. ¿Por qué algunas personas, incluso después de mucho tiempo, siguen rondando en nuestros pensamientos, apareciendo en nuestros sueños, como si su energía nunca se hubiera ido? ¿Es solo nostalgia o hay algo más allá de lo físico? Las conexiones entre almas destinadas no se rigen por las leyes lógicas, no están sujetas al tiempo ni a la distancia. No pueden ser forzadas y no se rompen completamente. Cuando ocurren, tienen el poder de transformarlo todo. Pero ¿cómo distinguir si un encuentro es una señal del destino o solo una ilusión momentánea? ¿Por qué algunas almas parecen estar unidas más allá de lo que podemos ver? Y lo más importante, ¿por qué a veces estas conexiones no se manifiestan en el momento adecuado? Antes de continuar, si este tema resuena contigo, dale un me gusta al video y suscríbete al canal. Vamos a profundizar en un misterio que la ciencia aún no puede explicar completamente, pero que muchas almas ya han vivido. Imagina por un momento que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo. Que todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos sentido, ya ha sucedido antes. Que algunas almas se encuentran una y otra vez a través de diferentes épocas, vidas y realidades. ¿Alguna vez miraste a alguien a los ojos y sentiste que no era la primera vez? Esa sensación de familiaridad instantánea, de reconocimiento profundo, como si esas almas ya se conocieran, aunque sus cuerpos apenas se hayan cruzado. No es solo un déjà vu ni un capricho del subconsciente. Es una huella energética, un vestigio de una conexión que trasciende esta vida. Carl Jung creía que el inconsciente colectivo conecta a todas las mentes humanas. En un nivel profundo, no somos seres aislados. Estamos entrelazados en un tejido invisible, guiados por símbolos y patrones que nos llevan exactamente donde debemos estar. Las conexiones auténticas no son producto de la casualidad. Son el resultado de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión racional. Pero aquí viene algo importante. No todas las almas destinadas a encontrarse están destinadas a permanecer. Algunas llegan para despertarnos, para mostrarnos algo importante sobre nosotros mismos, y luego se desvanecen. Nos dejan con preguntas, con emociones intensas, con un vacío que no sabemos cómo explicar. Piensa en alguien que tocó tu vida de manera inexplicable. Tal vez estuvo contigo solo unos meses, o incluso solo unas horas. Pero el impacto fue tan profundo que aún lo recuerdas con claridad. ¿Por qué esa persona y no otra? ¿Por qué ciertas relaciones resuenan en un nivel tan profundo? La respuesta está en la energía. Dos almas que vibran a la misma frecuencia se atraen de manera inevitable. Es una ley tan poderosa como la gravedad, aunque mucho menos comprendida. No importa la distancia ni el tiempo. Cuando la conexión es real, el tiempo y la distancia se vuelven ilusiones. Sin embargo, el ego interfiere. La mente racional busca controlar lo que no puede comprender. Intentamos aferrarnos, forzar y alargar lo que tal vez debía durar solo un instante. Ahí es donde llega el dolor. Nos aferramos a la idea de que el amor verdadero debe ser permanente, cuando, en realidad,
El amor más genuino es el que nos libera. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos. Las almas que más nos impactan a menudo son reflejos de lo que necesitamos sanar. Por eso, algunas conexiones son pacíficas y naturales, mientras que otras son tormentosas, caóticas e imposibles de ignorar. Ambas tienen su propósito. Pero, ¿cómo saber si una conexión es solo una lección o algo más profundo? ¿Cómo distinguir entre una enseñanza y un destino? La respuesta es más sencilla de lo que parece, pero también la más difícil de aceptar. Las respuestas que buscamos rara vez están en la superficie. No se encuentran en explicaciones lógicas ni teorías convencionales. Las conexiones verdaderas operan en un nivel más profundo, donde la razón da paso a algo que solo se puede sentir. Cuando dos almas están destinadas a encontrarse, no hay duda. No hay lucha interna, no hay juegos mentales, solo hay certeza. Es una sensación de reconocimiento que no necesita palabras. Es como si, no importa cuántos años hayan pasado, el lazo nunca se hubiera roto. Pero aquí está la parte que pocos quieren escuchar. El destino no es una garantía, es una posibilidad, una puerta que solo se abre cuando ambas almas están listas. No basta con desearlo, no basta con querer el reencuentro. La energía de una conexión necesita estar alineada. Si uno está listo, pero el otro no, el universo encontrará la forma de mantenerlos separados. Piensa en esas historias de personas que se encuentran en el momento equivocado. Se aman, pero no pueden estar juntos. Sienten una conexión imposible de ignorar, pero las circunstancias las separan. ¿Es la vida la que se interpone o aún no han alcanzado la frecuencia correcta? Jung hablaba del proceso de individuación, un camino hacia la totalidad del ser. Decía que el amor verdadero solo puede florecer entre dos personas que han trabajado en su propia evolución, sin proyecciones, sin dependencias, sin expectativas irreales. ¿Cuántas veces has sentido que alguien debía estar en tu vida, solo para ver cómo la relación se desmoronaba sin explicación? Tal vez no era el momento adecuado. Tal vez la lección aún no se había aprendido. O tal vez la conexión estaba destinada a ser solo un punto de inflexión y no el destino final. A menudo creemos que si algo se va, es porque nunca fue real. Pensamos que si el amor no dura para siempre, entonces nunca existió de verdad. Pero, ¿y si algunas almas solo vienen a nuestra vida para prepararnos para lo que está por venir? ¿Y si cada despedida es solo un ajuste en el camino, un paso necesario para formarnos antes de recibir lo que verdaderamente nos pertenece? Pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más importante. Si algunas almas vienen a despertarnos y luego se van, ¿cómo saber cuándo dejar ir y cuándo esperar? Este es el punto donde muchos nos perdemos. Nos aferramos a la idea de que el amor debe ser eterno, que si algo es verdadero, nada debe interponerse en su camino. Pero la realidad es más compleja. La energía no fluye de forma lineal, sigue ciclos, patrones, aprendizajes, y cuando una conexión realmente nos marca, el universo no la olvida. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo y cómo moldea nuestra realidad. Decía que cada relación significativa refleja nuestro propio proceso interno. Si alguien sigue apareciendo en tu vida, en tus pensamientos o en tus sueños, no es por casualidad. Es un mensaje. Algo dentro de ti sigue resonando con esa persona. Tal vez aún queda algo que necesitas comprender antes de poder seguir adelante, o antes de que el reencuentro ocurra en el momento adecuado. Sin embargo, aquí está lo más complicado. Que una conexión sea real no significa que todo será fácil. El amor destinado no siempre será armonioso desde el inicio. A veces, dos almas destinadas a estar juntas
deben separarse antes de poder unirse de manera auténtica. No porque el amor no sea suficiente, sino porque aún hay partes de cada uno que necesitan sanar. Piensa en todas las historias de personas que se conocieron demasiado pronto, tomaron caminos separados, solo para encontrarse años después, cuando ya estaban listos para estar juntos. No es que el amor haya desaparecido en el transcurso de esos años, sino que ambos necesitaban crecer para sostenerlo. Jung dijo que la verdadera conexión no proviene del deseo de poseer a alguien, sino de la libertad de compartir. Dos almas que vibran en la misma frecuencia no necesitan controlarse ni manipularse. No necesitan aferrarse por miedo a perderse. El amor fluye porque saben que lo que es real nunca necesita ser forzado. Pero si esto es cierto, entonces surge otra pregunta. ¿Por qué hay relaciones que, incluso con toda su intensidad, no logran consolidarse? ¿Por qué algunas almas parecen destinadas a encontrarse, pero no a quedarse juntas? ¿Es posible que el destino tenga planes que aún no podemos ver? Si el destino realmente une a ciertas almas, ¿por qué a veces parece separarlas justo cuando más se necesitan? Aquí es donde la mente racional entra en conflicto con una verdad más profunda. No todo lo que deseamos está alineado con lo que realmente estamos preparados para recibir. Queremos certezas, garantías y promesas de que si encontramos a la persona adecuada, todo encajará perfectamente. ¿Pero la vida no funciona así? Jung decía que el mayor obstáculo en el camino del amor es el ego. Esa parte de nosotros que busca seguridad, que teme al cambio y que se aferra a lo familiar. Muchas veces, cuando encontramos una conexión auténtica, no sabemos cómo sostenerla. Proyectamos nuestros miedos en la otra persona. Tratamos de encajar la relación en nuestras propias expectativas. Cuando las cosas no salen como queremos, lo llamamos fracaso. Pero, ¿y si el amor verdadero no se trata de forzar algo, sino de sintonizarse con ello? Dos almas pueden estar destinadas a encontrarse, pero si no han alcanzado la misma frecuencia, la relación se convierte en un choque constante. No es que el amor no exista, es que aún hay capas de la mente y el corazón que necesitan ser desarmadas antes de que la conexión pueda florecer de su forma más pura. Piensa en todas las veces que has sentido que una relación debía funcionar, que todo indicaba que era el destino, pero algo no encajaba, como si algo invisible estuviera impidiendo que se consolidara. ¿Fue una barrera externa o fue el reflejo de algo más profundo dentro de cada uno de ustedes? Jung hablaba del principio de individuación, la necesidad de conocernos a nosotros mismos antes de poder compartirnos verdaderamente con otro. Muchas conexiones fracasan porque buscamos en el otro lo que aún no hemos encontrado dentro de nosotros mismos. Queremos que nos completen, cuando en realidad el amor más verdadero no es el que llena vacíos, sino el que une a dos personas que ya se han encontrado a sí mismas. Así que la pregunta no es si el destino une a ciertas almas, sino si ambas están listas para recibir ese encuentro en su totalidad. Pero si esto es cierto, surge una inquietud aún mayor. ¿Cómo saber si una separación es temporal o si realmente es el final? Si dos almas están destinadas a encontrarse, pero la vida las separa, ¿cómo saber si es solo una pausa en el camino o el cierre definitivo de su historia? Aquí es donde la mente se llena de dudas. Nos aferramos a señales, recuerdos y coincidencias que parecen indicar que todavía hay algo pendiente. Una canción que suena en el momento exacto. Un sueño en el que esa persona aparece de repente. Una sensación inexplicable de que en algún lugar sigue existiendo un lazo que el tiempo no ha podido romper. ¿Es esto una manifestación del destino? ¿O es solo la mente aferrándose a lo que no quiere soltar? Carl Jung hablaba del poder del inconsciente colectivo.
un espacio donde las mentes de las personas que han compartido un vínculo permanecen conectadas, incluso cuando ya no hay contacto físico. Decía que los lazos emocionales no desaparecen, solo cambian de forma. Y cuando una conexión es lo suficientemente fuerte, puede manifestarse en formas inesperadas. Es por eso que algunas personas nunca desaparecen del todo. Siguen presentes en pequeños detalles, en pensamientos fugaces, en momentos de introspección donde su energía parece tocar la nuestra, aunque sus vidas hayan tomado otros caminos. Sin embargo, hay algo importante que recordar. El destino no se basa en la espera pasiva. No es una historia ya escrita, sino un campo de posibilidades en constante cambio. No basta con preguntarnos si alguien regresará. La verdadera pregunta es si hemos evolucionado lo suficiente para que ese reencuentro se realice en su versión más elevada. El mayor error que cometemos es vivir en la ilusión de que otra persona tiene la clave de nuestra felicidad. A menudo pensamos que si una persona se va de nuestra vida, significa que lo que compartimos no era real. Creemos que si el amor no perdura, entonces nunca existió. Pero, ¿y si algunas almas vienen a nuestra vida con el propósito de prepararnos para lo que está por venir? ¿Y si cada despedida es solo un ajuste necesario en el camino? ¿Un paso para moldearnos antes de recibir lo que realmente nos corresponde? Si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más profunda. Si algunas almas vienen a despertarnos y luego se alejan, ¿cómo saber cuándo es el momento de soltar y cuándo es el momento de esperar? Este es el punto en el que muchos se confunden. Nos aferramos a la idea de que el amor debe ser inquebrantable, que si algo es verdadero, no debería haber obstáculos. Pero la realidad es más compleja de lo que parece. La energía no fluye de manera lineal, sigue ciclos, patrones y aprendizajes. Y cuando una conexión realmente nos marca, el universo no la olvida. Carl Jung hablaba de cómo el inconsciente colectivo influye en nuestras vidas y de que cada relación significativa refleja nuestro proceso interno. Si alguien sigue presente en tu vida, en tus pensamientos o sueños, no es una casualidad, es un mensaje, una señal de que algo dentro de ti aún resuena con esa persona. Quizá aún hay algo que debes comprender antes de seguir adelante, o tal vez antes de que el reencuentro pueda ocurrir en el momento adecuado. Sin embargo, aquí está lo más complicado. Que una conexión sea real no significa que todo será fácil. El amor destinado no siempre será armonioso desde el principio. A veces, dos almas destinadas a estar juntas necesitan separarse antes de poder unirse de manera auténtica. No es que el amor no sea suficiente, sino que ambas partes aún necesitan sanar. Piensa en las historias de personas que se conocieron demasiado pronto, tomaron caminos separados, solo para encontrarse nuevamente cuando ya estaban listas para estar juntas. El amor no desaparece en ese tiempo. Lo que sucede es que ambas personas necesitaban crecer para sostenerlo. Jung decía que la verdadera conexión no proviene del deseo de poseer, sino de la libertad de compartir. Dos almas que vibran en la misma frecuencia no necesitan controlarse ni manipularse. El amor fluye porque saben que lo que es real nunca necesita ser forzado. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué algunas relaciones, a pesar de ser intensas, no logran consolidarse? ¿Por qué parece que algunas almas están destinadas a encontrarse, pero no a permanecer juntas? ¿Es posible que el destino tenga planes que aún no entendemos? Si el destino une a ciertas almas, ¿por qué a veces parece separarlas justo cuando más se necesitan? Este es el conflicto que se genera en nuestras mentes. Queremos certezas y garantías, y pensamos que si encontramos a la persona correcta, todo debe encajar inmediatamente.
Pero la vida no funciona de esa manera. Jung decía que el mayor obstáculo en el camino del amor es el ego. Esa parte de nosotros que busca seguridad, que teme al cambio y se aferra a lo familiar. Muchas veces, cuando encontramos una conexión genuina, no sabemos cómo sostenerla. Proyectamos nuestros miedos en la otra persona y tratamos de encajar la relación en nuestras propias expectativas. Cuando las cosas no salen como queremos, lo llamamos fracaso. Pero, ¿y si el amor verdadero no se trata de forzar algo, sino de sintonizarse con ello? Dos almas pueden estar destinadas a encontrarse, pero si no han alcanzado la misma frecuencia, la relación se convierte en un choque constante. No es que el amor no exista, sino que hay capas dentro de la mente y el corazón que necesitan ser desarmadas antes de que la conexión pueda florecer de su forma más pura. Piensa en todas las veces que has sentido que una relación debía funcionar, que todo indicaba que era el destino, pero algo simplemente no encajaba. Como si algo invisible estuviera impidiendo que se consolidara. ¿Era una barrera externa o era un reflejo de algo más profundo dentro de ambos? Jung hablaba del principio de individuación, la necesidad de conocernos a nosotros mismos antes de poder compartirnos verdaderamente con otra persona. Muchas conexiones fracasan porque buscamos en el otro lo que aún no hemos encontrado dentro de nosotros mismos. Queremos que nos completen, cuando en realidad el amor más verdadero no es el que llena vacíos, sino el que une a dos personas que ya se han encontrado a sí mismas. Entonces, la pregunta no es si el destino une a ciertas almas, sino si ambas están listas para recibir ese encuentro en su totalidad. Pero si esto es cierto, surge una inquietud aún mayor. ¿Cómo saber si una separación es temporal o si realmente es el final? Si dos almas están destinadas a encontrarse, pero la vida las separa, ¿cómo saber si es solo una pausa o el cierre definitivo de su historia? Este es el dilema en el que muchos caen. Nos aferramos a señales, recuerdos y coincidencias que parecen indicar que aún hay algo pendiente. Una canción que suena en el momento exacto, un sueño en el que esa persona aparece de repente, una sensación inexplicable de que, en algún lugar, sigue existiendo un lazo que el tiempo no ha podido romper. ¿Es esto una manifestación del destino o es la mente aferrándose a lo que no quiere soltar? Carl Jung hablaba del poder del inconsciente colectivo, un espacio donde las mentes de las personas que han compartido un vínculo siguen conectadas, incluso cuando ya no hay contacto físico. Decía que los lazos emocionales no desaparecen, solo cambian de forma. Y cuando una conexión es lo suficientemente fuerte, puede manifestarse de formas inesperadas. Es por eso que algunas personas nunca desaparecen del todo, sino que siguen presentes en pequeños detalles, pensamientos fugaces, momentos de introspección, como si su energía aún estuviera entrelazada con la nuestra. Sin embargo, lo que pocos entienden es que el destino no se basa en la espera pasiva. No es una historia ya escrita, sino un campo de posibilidades en constante cambio. No basta con preguntarnos si alguien regresará. La verdadera pregunta es si hemos evolucionado lo suficiente para que ese reencuentro suceda en su versión más elevada. El mayor error que cometemos es vivir en la ilusión de que otra persona tiene la clave de nuestra felicidad. A menudo pensamos que si alguien se aleja de nuestra vida, significa que lo vivido no fue real, que si el amor no perdura, entonces nunca existió. Pero, ¿y si algunas almas vienen solo a prepararnos para lo que está por venir? ¿Y si cada despedida tiene un propósito, actuando como un ajuste necesario en el camino para que estemos listos para recibir lo que realmente nos pertenece? Si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más profunda. Si algunas almas llegan para despertarnos y luego se alejan, ¿cómo saber cuándo es el momento de soltar?
¿Y cuándo es el momento de esperar? Aquí es donde muchos se pierden. Nos aferramos a la idea de que el amor debe ser inquebrantable, que si algo es verdadero, nada debería interponerse. Pero la realidad es más compleja. La energía no fluye de manera lineal. Sigue ciclos, patrones y aprendizajes. Y cuando una conexión realmente nos impacta, el universo no la olvida. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo y cómo éste nos conecta a través de relaciones significativas que reflejan nuestros procesos internos. Si alguien sigue apareciendo en tu vida, en tus pensamientos o en tus sueños, no es casualidad, es un mensaje. Algo dentro de ti aún resuena con esa persona y ese vínculo debe ser comprendido antes de poder seguir adelante o antes de que el reencuentro se dé en el momento adecuado. Sin embargo, aquí está la verdad. Que una conexión sea real no significa que todo sea fácil. El amor destinado no siempre será armonioso al principio. A veces, dos almas que están hechas la una para la otra deben separarse primero para poder unirse de verdad. No porque el amor no sea suficiente, sino porque ambas almas aún necesitan sanar. Piensa en todas las historias de reencuentros que ocurren años, incluso décadas después. Personas que se conocieron demasiado pronto, tomaron caminos distintos y solo se reunieron cuando ambas habían crecido lo suficiente para sostener lo que su conexión significaba. El amor no desaparece en ese tiempo, pero ambas personas necesitaban madurar. Jung decía que la verdadera conexión no proviene del deseo de poseer, sino de la libertad de compartir. Cuando dos almas vibran a la misma frecuencia, no necesitan controlarse. El amor fluye porque lo que es real no necesita ser forzado. Entonces, ¿por qué algunas relaciones, a pesar de ser tan intensas, no logran consolidarse? ¿Por qué algunas almas parecen estar destinadas a encontrarse, pero no a permanecer juntas? ¿Es posible que el destino tenga planes que aún no entendemos? Si el destino realmente une a ciertas almas, ¿por qué a veces parece separarlas justo cuando más se necesitan? Este es el dilema que surge en nuestra mente. Queremos certezas y garantías. Pensamos que si encontramos a la persona correcta, todo encajará inmediatamente. Pero la vida no funciona de esa manera. Jung decía que el mayor obstáculo en el camino del amor es el ego. Esa parte de nosotros que busca seguridad, que teme al cambio y se aferra a lo familiar. Muchas veces, cuando encontramos una conexión genuina, no sabemos cómo sostenerla. Proyectamos nuestros miedos en la otra persona y tratamos de ajustar la relación a nuestras expectativas. Cuando las cosas no salen como queremos, lo llamamos fracaso. Pero, ¿y si el amor verdadero no se trata de forzar algo, sino de sintonizarse con ello? Dos almas pueden estar destinadas a encontrarse, pero si no han alcanzado la misma frecuencia, la relación se convierte en un choque constante. No es que el amor no exista, sino que hay capas dentro de la mente y el corazón que aún necesitan ser desarmadas antes de que la conexión pueda florecer. Piensa en todas las veces que sentiste que una relación debía funcionar, que todo indicaba que era el destino, pero algo simplemente no encajaba. Como si algo invisible estuviera impidiendo que se consolidara. ¿Era una barrera externa o era un reflejo de algo más profundo dentro de ambos? Jung hablaba del principio de individuación, la necesidad de conocernos a nosotros mismos antes de poder compartirnos realmente con otra persona. Muchas conexiones fracasan porque buscamos en el otro lo que aún no hemos encontrado en nosotros mismos. Queremos que nos completen, cuando en realidad el amor más verdadero no es el que llena vacíos, sino el que une a dos personas que ya se han encontrado a sí mismas. Entonces, la verdadera pregunta no es si el destino une a ciertas almas,
sino si ambas están listas para recibir ese encuentro en su totalidad. Pero si esto es cierto, surge una duda aún mayor. ¿Cómo saber si una separación es temporal o si realmente es el final? Si dos almas están destinadas a encontrarse, pero la vida las separa, ¿cómo saber si es solo una pausa o el cierre definitivo de su historia? Este es el dilema que muchos enfrentan. Nos aferramos a señales, recuerdos y coincidencias que parecen indicar que aún hay algo pendiente. Una canción que suena en el momento exacto. Un sueño en el que esa persona aparece de repente. Una sensación inexplicable de que, en algún lugar, sigue existiendo un lazo que el tiempo no ha podido romper. ¿Es esto una manifestación del destino o es la mente aferrándose a lo que no quiere soltar? Carl Jung hablaba del poder del inconsciente colectivo, un espacio donde las mentes de las personas que han compartido un vínculo siguen conectadas, incluso cuando ya no hay contacto físico. Decía que los lazos emocionales no desaparecen, solo cambian de forma. Y cuando una conexión es lo suficientemente fuerte, puede manifestarse de maneras inesperadas. Es por eso que algunas personas nunca desaparecen del todo, sino que siguen presentes en pequeños detalles, pensamientos fugaces, momentos de introspección, como si su energía aún estuviera entrelazada con la nuestra. Lo que pocos entienden es que el destino no se basa en la espera pasiva. No es una historia ya escrita, sino un campo de posibilidades en constante cambio. No basta con preguntarnos si alguien regresará. La verdadera pregunta es si hemos evolucionado lo suficiente para que ese reencuentro suceda en su versión más elevada. El mayor error que cometemos es vivir en la ilusión de que otra persona tiene la clave de nuestra felicidad. A veces, el tiempo, la distancia y hasta las circunstancias que parecen imposibles forman parte de un proceso más grande, un ajuste en el que la vida nos prepara para que ambos estén en la misma sintonía. Sin embargo, la mente humana tiende a interferir, aferrándose a la idea de que el amor debe encajar en nuestra línea temporal, que si alguien se aleja, entonces la historia se ha acabado. Pero la verdad es que la energía de una conexión genuina no se rompe con la ausencia física. Sigue viva, resonando en pensamientos, recuerdos que resurgen sin previo aviso, en una sensación inexplicable de que algo aún no ha terminado. Carl Jung hablaba de los arquetipos del amor y del alma, mencionando cómo algunas relaciones trascienden lo personal, operando en un nivel simbólico dentro del inconsciente colectivo. Estas conexiones nos transforman y nos obligan a enfrentar lo más profundo de nuestra esencia, despertándonos a una realidad mucho más grande de lo que imaginamos. Por eso, algunas almas no desaparecen por completo. Su energía sigue entrelazada con la nuestra, como si algo en ellas también sintiera que aún queda un capítulo por escribir. No es casualidad que ciertos nombres sigan resonando o que algunos recuerdos no pierdan intensidad con el paso del tiempo. Pero surge la gran pregunta: ¿cómo saber si el lazo sigue vivo porque un reencuentro está por suceder? ¿O si es solo el eco de algo que ya cumplió su propósito? La diferencia está en cómo nos sentimos cuando pensamos en esa persona. Si la conexión nos llena de paz, con una certeza silenciosa de que todo está sucediendo en el momento perfecto, entonces no hay necesidad de forzar nada. Pero si pensar en esa persona nos atrapa en un ciclo de espera, ansiedad y desesperación, tal vez el aprendizaje no está en la otra persona, sino en soltar la idea de que el amor verdadero debe seguir una única forma. Las almas destinadas no necesitan perseguirse, ni manipular el tiempo, ni aferrarse por miedo a la pérdida. Si su encuentro está escrito en el destino, la vida las acercará en el momento justo, sin que sea necesario forzarlo. Y cuando eso ocurra,
Cuando ambas almas estén listas, la conexión fluirá con naturalidad, como si no hubiera habido separación en el tiempo. Pero, ¿cómo saber cuándo esperar y cuándo seguir adelante? Saber cuándo esperar y cuándo dejar ir es uno de los dilemas más confusos para quienes han sentido una conexión profunda. ¿Se trata de confiar en el tiempo y en las señales del universo, o de aceptar que, aunque el lazo sea real, la historia ya ha cumplido su propósito? La respuesta no está en el exterior, sino en lo que esa conexión despierta dentro de cada uno. Si el vínculo te impulsa a crecer, a convertirte en una versión más completa de ti mismo, sin depender de la otra persona para sentirte pleno, entonces su energía sigue viva. No porque necesites aferrarte a ella, sino porque esa conexión te ha transformado de una manera única. Jung decía que el alma no busca completarse a través de otra persona, sino a través del autoconocimiento. A veces, el deseo de que alguien regrese no es realmente por la persona en sí, sino por lo que esa conexión representó. Un espejo de nuestro propio potencial, una chispa de algo que aún no hemos integrado completamente. Es por eso que algunos reencuentros solo ocurren cuando hemos alcanzado una nueva etapa de evolución, cuando ya no buscamos desde la necesidad, sino desde la libertad de compartir sin expectativas ni miedo. Pero hay algo más que pocos quieren aceptar. A veces el amor más grande no es el que se termina en un para siempre, sino el que deja una marca imborrable, incluso cuando los caminos toman rumbos distintos. El destino no solo trata de estar juntos, sino de lo que cada alma despierta en la otra. Si dos almas realmente están conectadas a un nivel profundo, el tiempo no las separa, simplemente las prepara. Así que la verdadera pregunta no es si el destino las reunirá, sino ¿serán lo suficientemente conscientes para reconocerlo cuando el momento llegue? Reconocer el momento adecuado no siempre es fácil. A veces, el destino nos pone nuevamente frente a una persona y, en lugar de sentir certeza, nos invade la duda. ¿Es real esta oportunidad o solo una repetición de lo que ya vivimos? Aquí es donde el crecimiento personal se vuelve esencial. Una conexión genuina no se basa en la intención de revivir el pasado, sino en la capacidad de construir algo nuevo desde una mayor conciencia. Si el reencuentro ocurre, pero los mismos miedos y patrones siguen presentes, el resultado no será diferente. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que oculta nuestras inseguridades y heridas no sanadas. Decía que muchas veces proyectamos en los demás lo que no hemos trabajado en nosotros mismos. Por eso, algunas relaciones fracasan repetidamente. No porque la conexión no sea real, sino porque seguimos viéndola a través del filtro de nuestras propias limitaciones. El destino no solo trata de volver a cruzar caminos, sino de llegar a un punto en el que ambos puedan sostener la conexión sin caer en los mismos errores. Esto solo ocurre cuando cada uno ha hecho su propio trabajo interior. No todas las conexiones están diseñadas para durar en esta vida. Algunas llegan como un impulso de transformación, un recordatorio de lo que somos capaces de sentir y experimentar en el amor. Y su propósito no es permanecer, sino despertar algo en nosotros que de otro modo permanecería dormido. La verdadera pregunta no es si alguien regresará, sino si cuando el amor toque de nuevo nuestra puerta, estaremos listos para recibirlo, sin miedo, sin expectativas, sin el peso del pasado que nuble las posibilidades del presente. Aprender a vivir sin esperar no significa resignarse ni olvidar, sino confiar. Entender que el amor verdadero no necesita ser forzado, perseguido ni retenido. Aceptar que algunas conexiones nos transforman para siempre, incluso cuando nuestros caminos se separan. Jung decía que lo que resistimos persiste.
Mientras más nos aferramos a una idea del amor basada en el miedo a la pérdida, más bloqueamos su libre expresión. Porque el amor, en su forma más pura, no es control ni dependencia, sino expansión. El verdadero amor permite que dos almas se encuentren en su momento más elevado, sin que el miedo a la pérdida interfiera con la profundidad del vínculo. La señal de que una conexión está destinada a florecer no es la intensidad con la que se siente, sino la paz que genera. Un amor que está alineado con el destino no se vive en constante lucha, no requiere sacrificios que nos alejen de nuestra esencia, ni nos deja en un estado de espera interminable. Nos empuja hacia adelante, nos da equilibrio y nos hace sentir que, independientemente de lo que pase, ese vínculo perdura más allá de las circunstancias. Así, hay almas que pueden estar separadas por años, pero cuando se vuelven a encontrar, parece como si no hubiera pasado el tiempo, porque la conexión nunca desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para manifestarse de forma más plena y consciente. Sin embargo, también es cierto que algunas historias no están destinadas a repetirse. A veces, lo que más nos cuesta aceptar es que el propósito de una conexión no siempre es el reencuentro, sino el aprendizaje que nos deja. No es algo que nos ate al pasado, sino que es una semilla que nos permite amar mejor en el futuro. Aquí es donde está la verdadera prueba: saber cuándo abrir las puertas a un regreso y cuándo dejar que algo siga su camino con gratitud, sin miedo y sin la necesidad de que el destino lo traiga de vuelta. Porque, en última instancia, el verdadero destino de cada alma no es encontrar a otra, sino encontrarse a sí misma. Encontrarse a uno mismo no significa renunciar al amor, sino entenderlo en su forma más elevada. No se trata de necesitar a alguien para sentirse completo, sino de compartir el viaje con una persona cuya energía refleja el crecimiento y la evolución que cada uno ha alcanzado por sí mismo. Carl Jung afirmaba que lo que amamos en los demás es lo que ya reconocemos dentro de nosotros mismos. Y lo que nos duele de una conexión perdida no siempre es la persona, sino la versión de nosotros mismos que fuimos al lado de esa persona. Por eso algunos amores dejan huellas tan profundas, porque nos hicieron ver lo que éramos capaces de sentir, lo que podíamos llegar a ser. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando un amor ha sido real? Cuando ha despertado algo que ninguna otra conexión ha tocado. La respuesta no está en olvidar ni reemplazar, sino en integrar, en comprender que lo que ha sido auténtico no se pierde. Cada experiencia nos moldea, nos transforma y nos deja algo que llevamos con nosotros, incluso cuando esa persona ya no está. Por eso, cuando nos preguntamos si una conexión volverá, lo que realmente estamos preguntando es si todavía hay algo que aprender de ella, si aún hay partes de nosotros que resuenan con ese amor, o si hemos llegado al punto donde lo más valioso ya no es el regreso de la otra persona, sino el crecimiento que nos permitió alcanzar. Algunas almas se reencuentran una y otra vez a lo largo de la vida, otras en diferentes existencias, y algunas simplemente nos tocan, nos transforman y siguen su camino, dejándonos con la certeza de que, aunque no se hayan quedado, su presencia fue parte de nuestro destino. Y eso, tal vez, sea lo más importante de entender. El amor verdadero no se mide en tiempo, ni en permanencia, ni en finales felices. Se mide por el impacto que deja, por la manera en que nos cambia y por la capacidad de recordarlo con gratitud en lugar de sufrimiento. Cuando una conexión es real, no necesita existir en el presente para seguir viviendo en lo más profundo del alma. No se disuelve con la distancia ni con el paso de los años. Permanece, no como un peso, sino como un susurro en nuestra alma, como una melodía que nunca se olvida.
no es un ancla que nos mantiene atrapados en el pasado, sino un eco de lo que fuimos y de lo que esa relación despertó en nosotros. Carl Jung enseñaba que el amor es un puente hacia lo más profundo del inconsciente. A través de las relaciones, descubrimos partes de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. Por eso hay personas que llegan a nuestra vida y nos tocan hasta lo más profundo, como si su presencia rompiera un velo y nos obligara a vernos con más claridad. Tal vez por eso hay conexiones que, aunque terminan, siguen latiendo en algún rincón de nuestra existencia, porque no solo nos unían a la otra persona, sino a una versión de nosotros mismos que no éramos antes de conocerla. Y cuando ese tipo de amor toca nuestra vida, nunca volvemos a ser los mismos. Esto no significa que debamos vivir esperando su regreso. No significa que el amor verdadero solo exista si es eterno. Significa que debemos honrar lo que fue, integrarlo en nuestra historia y permitir que nos transformemos sin aferrarnos a lo que pudo haber sido. El destino no solo une a las almas en el plano físico, también las conecta en la memoria, en los aprendizajes, en la evolución que cada una experimenta gracias a ese encuentro. Y cuando comprendemos esto, dejamos de vivir en la nostalgia y comenzamos a vivir en gratitud. Gratitud por haber sentido, por haber aprendido, por haber experimentado una conexión que, aunque no haya durado, fue real en su momento. Porque al final, el amor no se trata solo de quien permanece a nuestro lado, sino de quien nos ayuda a ser la persona que somos hoy. El amor no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces llega para quedarse, otras veces para transformarnos y en algunos casos para mostrarnos una verdad que solo podemos entender cuando miramos hacia atrás, con la perspectiva que el tiempo nos da. Las conexiones que realmente importan nunca se pierden. Pueden cambiar de forma, transformarse en recuerdos, en aprendizajes, en cicatrices que nos enseñan el valor de lo que vivimos. Pero cuando un lazo es genuino, su energía permanece de una u otra manera en lo más profundo de nosotros. Carl Jung nos enseñó que cada relación significativa es un reflejo de nuestro propio crecimiento. No estamos aquí para encontrar a alguien que nos complete, sino para compartir nuestra vida con aquellas almas que vibran en la misma frecuencia de nuestra evolución. Y cuando estamos listos, cuando hemos aprendido lo que debemos aprender, el destino siempre encuentra la manera de poner en nuestro camino a las personas correctas en el momento adecuado. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido el impacto de una conexión inexplicable, entonces sabes que el amor no se mide por su duración, sino por la huella que deja en nuestra vida. Gracias por haber llegado hasta aquí, por tomarte el tiempo para reflexionar sobre estos temas que, de una u otra forma, nos tocan a todos. Si este contenido te hizo pensar, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios, darle me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos estos misterios del alma y la conciencia. Nos vemos en el próximo video.